Continuamos con más de Hoy El Salvador y ahora sí, vamos a hablar de ese tema. Recuerde, todas las dudas que usted tenga puede hacerlo porque ya tenemos al experto y tenemos aquí a la doctora Marcela Rivera que nos va a hablar acerca de la rabia en nuestras mascotas. ¿Cómo se encuentra? Bienvenida. Gracias, buenos días. Aquí contenta de estar compartiendo un tema pues importante para la salud, no solo de las mascotas, sino que de nosotros como seres humanos. Ya vimos que agarró confianza, Pascal. Sí, ya Ahí agarró está puesto estando incómodo. aquí. Ya está jugando. Doctora, ¿qué es la rabia? La rabia es una de las enfermedades principalmente que se desarrolla en la mayoría de nuestras mascotas y a la par de eso altamente mortal. Vale la pena mencionar que no es una enfermedad tratable porque hasta el día de ahora no existe cura, solamente prevención, que es la vacunación. Sí. Hablemos un poco acerca de ciertos mitos o paradigmas que tiene la gente con la rabia, porque yo he escuchado muchas veces que dicen, no, es que rabia solamente cuando vivís en el campo o donde hay mucha flora, por ejemplo, muchos árboles, mucho pasto y todo esto. ¿Y será cierto esto? No. ¿O cómo debe de ser el cuidado de mis mascotas a pesar de que yo no viva así? No, lo que pasa es que para empezar, El Salvador es una zona endémica de rabia. ¿Qué quiere decir? Nosotros somos un país con ese tipo de enfermedad pues latente, no somos un país libre de rabia. Tenemos el control, que es pues lo que nosotros ejecutamos como médicos veterinarios. También hay campañas pues de vacunación por parte de lo que es los ministerios de salud, Ministerio de Agricultura muchas veces. No necesariamente por ser un sector de campo quiere decir que es un sector más predisponente a, no, más bien es en cuanto al manejo y la educación que nosotros tenemos. Antes o años anteriores se puede decir que sí, existía más probabilidad fuera porque las mascotas en el campo rara vez tenían una casa, un dueño, sino que se pasaban de terrenos a terrenos y pues no había mayor control. En cambio, con el tiempo hemos llegado con la educación, con el apoyo también por parte de la medicina que ha ido evolucionando bastante bien en nuestro país, que ya sí el control existe. Entonces, independientemente se viva en ciudad o en campo, el control debe existir. La responsabilidad en cuanto, y nosotros siempre lo manejamos y lo mencionamos en la veterinaria, que el tener una mascota es una responsabilidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos que vacunar. Porque la mayoría de enfermedades, no el 100%, pero sí entre el 80 y el 90% son enfermedades que se pueden prevenir. ¿Cómo? Vacunando, desparasitando y teniendo pues cuadros al día de salud de su mascota. ¿Qué tipo de mascotas pueden tener rabia? Porque comúnmente la vemos bastante en los perros, pero por ejemplo en roedores cuando estamos en la casa, yo recuerdo que mi mamá decía, ten cuidado porque puede tener rabia, o los murciélagos o cosas así. Entonces, ¿qué animalitos pueden adquirir la rabia? Pues todo aquel que sea un roedor, ¿verdad? O que tenga esa facilidad pues de morder, llamémosle ardillas, hurones, los ratones que usualmente a veces tienen las personas de mascota también, son mascotas que están propensas a transmitir la rabia si no están con los cuidados necesarios. Preguntaban hace poco una clienta igual en la clínica veterinaria de que si ella tenía un mapache, por ejemplo, de mascota, que si se podía vacunar. Sí, se puede vacunar. Obviamente no es una mascota habitual o que todo el mundo vamos a tener un mapache en la casa, pero sí, siempre resulta algo bien raro, pero se dan casos que es lo que tratamos la manera de recomendar. Sí se puede vacunar, pero ahí viene la recomendación. No son las vacunas normales que se utilizan para perro y gatito, sino de que hay un tipo de vacuna de determinada casa comercial que se puede utilizar para diferentes especies, no solamente para gatito y perrito. ¿Y entonces un perro se lo puede pasar a un mapache, por ejemplo? Lo que pasa es que sí, siempre y cuando sea portador de la enfermedad se puede transmitir, eso sí. Si este perro está vacunado, doctora, este no puede transmitir rabia si muerde a alguien, porque también nos exigen a nosotros los humanos ponernos esta vacuna. Sí, la vacuna las exigen siempre y cuando trabaje usted en el medio y esté expuesto. Por ejemplo, personas que no tienen tanto contacto o tanta cercanía con el manejo, pues más que todo es prevención, no es tanto una exigencia. Cuando muerden y te dicen vacunate. Pero exactamente, cuando ya se da una exposición
por ejemplo, si mi mascota está vacunada y muerde a una persona, ¿cuál es el protocolo a seguir? Uno, verificar, siempre tengan su cartilla de vacunación a la mano. Eso es muy importante. Su cartilla de vacunación es su carta de presentación en cuanto a cualquier padecimiento o cualquier eventualidad que ocurra con su mascota. Luego hay que evaluar, el médico humano en este caso tendría que evaluar las formas, las mordidas, las perforaciones, dar el tratamiento adecuado, y posteriormente la persona dueña de la mascota que ocasionó el accidente se debe de hacer presente y con responsabilidad, porque eso es parte de una responsabilidad, poder llevar cartillas y verificar, mire, aquí está mi mascota, para que se someta a una observación, porque hay una observación durante un lapso de 10 días en el cual se ve si manifiesta o no manifiesta algún tipo de sintomatología, y se le da el seguimiento y se concluye el caso si en la evaluación pues no hay mayor reporte ni nada que pasar. Eso sí, si me muerde una mascota callejera o que no tiene propietario, ahí sí es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque ya la persona sí debe de ser sometida a vacunas y a una evaluación por parte del Ministerio de Salud, y le van a determinar cuál es el plan de vacunación a seguir para llevar a cabo lo de la mordida. ¿A los cuántos meses es necesario vacunarlos? Los que nosotros recomendamos, y con base a literatura y a la práctica, y aquí en el país, de los 3 meses en adelante se recomienda. Nosotros también tenemos muchos impases con respecto a este tiempo, porque a veces hay personas que se dedican a la vacunación que no son profesionales y dicen, ya tiene el mes y medio, se puede vacunar contra la rabia. Y no es recomendado, porque todavía no han alcanzado la madurez correspondiente a la edad que ya pueden asimilar la vacuna de la rabia. Entonces siempre se recomienda de los 3 meses en adelante. También no nos vamos a ir al otro extremo, que nos han pasado casos de que no, mire, mi mascota sí tiene 3 meses, pero voy a esperar hasta que cumpla los 6 o 7 para poderlo vacunar. ¿Por qué? Porque leyeron eso, porque alguien se lo dijo, la vecina, o sea, no se informaron realmente con un profesional, y pasa casi el año y no vacunan contra la rabia. ¿Y el refuerzo cuándo debería de ser? Los refuerzos son anuales, a diferencia de otro tipo de vacunas como la parvovirus, la leptospira. Todas esas sí llevan un refuerzo a los 21 días, cuadro de cachorro, pero todo el cuadro de vacunación de adultos son anuales las vacunas, no son cada 6 meses tampoco. No, son anuales, porque también cometemos el error de estar vacunando demasiado con el tiempo muy corto. Y un adulto siempre, un perrito adulto se va a vacunar anualmente una vez. Doctora, ¿y cómo ellos pueden adquirir la rabia? Normalmente es por agresiones. Se debe de agredir. ¿Con otro perro o con otro animal? Con otro animal que sea portador. Tiene que haber contacto de la saliva, porque se transmite el virus por la saliva, contacto con heridas, mucosas, inclusive nos puede pasar a nosotros como seres humanos. Si nos muerden, el contacto es la saliva directamente en la herida y que vaya a torrente sanguíneo. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo yo puedo notar que mi perrito tiene rabia? Porque comúnmente lo que vemos es que hay la espuma y se ponen bien histéricos, pero ¿cuáles podrían ser, digamos, otros síntomas en los que nosotros podamos decir tiene rabia y tengo que llevarlo al veterinario? Una de las señales características de la enfermedad es que les produce fotofobia. ¿Qué quiere decir? Ellos la luz no la toleran, entonces buscan muchos lugares oscuros. A la parte de eso nos ocasiona la misma enfermedad tipo de parálisis. La gente dice, pero es que cuando hay rabia le tienen miedo al agua. No, no es que le tengan miedo al agua. Lo que pasa es que ocurre una parálisis a nivel de la mandíbula y ellos quisieran beber agua, pero no pueden. Entonces esa desesperación, ellos cierran completamente la mandíbula y no la pueden abrir. Entonces eso es otra cuestión. La espuma, temblores, y a eso vienen agregados. También vale la pena mencionar que no solo, por ejemplo, a los hurones, mapaches, perritos, gatitos les puede dar rabia. ¿Las aves? No, las aves no. A los que sí nos puede ocasionar rabia, por ejemplo, es en animales como vacas.
las vacas sí pueden padecer de rabia. Lo único que el cuadro de rabia en vaca nosotros no lo vamos a ver tan específico como en un perrito, sino que al ganado, por ejemplo, lo que le ocurre es que se caen del tren posterior. El tren posterior nosotros le denominamos cabal a la mitad del cuerpo, a los miembros traseros, y de repente son aquellas vacas que se arrastran o ya no se pueden incorporar. Entonces, cuando venimos nosotros como profesionales a evaluar primero cuadro de vacunación, no han vacunado contra la rabia. Doctora, si mi perro ha sido mordido por un perro callejero, ¿qué es lo que yo debo de seguir? Asistir primero a una clínica veterinaria, llevarlo, evaluar heridas, evaluar exposición, si hay que limpiar, rasurar para pues colocar curaciones, y posteriormente igual, si usted está con su cuadro de vacunaciones al día con su mascota, solo se somete a evaluación. No es necesario volverlo a vacunar. De preferencia, si está dentro del parámetro o del tiempo vigente de su vacuna, no es necesario, más sí una observación. Si son heridas demasiado profundas, ahí sí se recomienda posteriormente pues dar un antibiótico, las curaciones para que eso pueda cerrar y ya. Pero si si usted está llevando su vacunación anual con él, no hay ningún problema de la exposición. Si en dado caso yo no lo he vacunado, digamos que ya pasó 1 año y medio y yo no lo he vacunado y lo muerden, en el momento yo todavía tengo la oportunidad, digamos, de salvar a mi perrito, si en dado caso sí tenía rabia el otro perro y lo mordió, hubo contacto y todo, todavía si es algo así como rápido, yo puedo salvarlo si lo vacuno. Las vacunas se colocan, por ejemplo, ahora, y ellos tienen un pico, se puede decir, de alcance para las defensas del cuerpo de 21 días aproximadamente. Entonces, colocárselo va a ser prácticamente esperar resultado. Si el perrito pues que lo mordió no tiene propietario o por lo menos fue de la calle y no sabemos más nada de él, podemos dar afirmativos si tenía rabia o no tenía rabia, puede prevenirlo. Lo mejor siempre es colocar vacunas. Si ha estado llevando con años anteriores la vacunación y se tardó en esta ocasión, llamémosle por pandemia o por lo que sea, 1 año y medio, porque no salía, porque no podía transportar a la mascota, pero ya hay antecedentes en su cuerpo de defensas contra la rabia, no quiere decir pues que necesariamente les va a dar, pero sí como prevención suya y tranquilidad suya, sí sería lo ideal colocarlo. ¿Qué tipo de enfermedad, al tener ellos la rabia, se podría ir acompañado de otra enfermedad? Si es positivo a rabia, va a tardarse días en que pues la enfermedad llegue a su fin, ¿vea? Con evaluaciones, con muestra de la sintomatología. ¿Se da antibiótico? Para el tratamiento, para tratamiento de rabia no hay. No hay. Ahí lo único que sí recomiendan la mayoría, si hay sospecha, la gente lo que dice, sacrifiquemos a la mascota porque es sospechosa de, pero realmente por la literatura y por nuestra experiencia no es recomendado sacrificar, sino más bien tiene que haber una muerte natural. ¿Por qué? Porque si nosotros sacrificamos a la mascota al momento porque los exámenes para confirmar rabia se hacen post-mortem, se hace después que la mascota falleció. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos determinar, el virus que se determina en cerebro, en tejido del cerebro, va a aparecer sí y solo si la mascota muere de forma natural. Pero si nosotros lo sacrificamos y mandamos todos los exámenes, no van a salir, ahí no vamos a encontrar nada. Porque lo que necesitamos es que la mascota, por eso es que siempre se somete a la mascota a evaluación y se hace un periodo de cuarentena. Hasta que toda la enfermedad transcurre, la mascota tiene que pasar el proceso que debe de pasar y posteriormente enviar las muestras al laboratorio para hacer los exámenes respectivos y que salga positivo. Es ahí la importancia, ¿verdad?, de tenerlos siempre bien vacunados a nuestras mascotas. Hay quienes son bien tremendos perros y creo que en su mayoría los grandes, ¿verdad?, que agarran de todo y que pueden jugar incluso si se encuentran con algún ratón, una rata, murciélagos. Si este está vacunado no sufre de ningún problema. No puede si de repente llega y atrapa, bueno, a mí me pasó una vez, hizo que el mío es una pulga y atrapó un murciélago. No, yo no tuve ningún problema, pero en el caso de que uno estuviera muy expuesto, se lo llevan a la playa, qué sé yo, y está muy expuesto con este tipo de roedores. Pues una vez esté con su control de vacunación, usted tiene un buen margen de protección y de tranquilidad para que el
puede ser lo travieso que sea, pero no necesariamente todos nos vamos a encontrar un murciélago o una rata a donde andemos, ¿verdad? Y para confirmar realmente de que sí estuvo expuesto, hay que confirmar que lo que mordió esté positivo a rabia, ¿verdad? Pero sí, ahí lo que siempre nosotros recomendamos es planes de vacunación al día. Si usted tiene su plan de vacunación al día, usted está bastante segura de que tiene un buen margen de salud con respecto a su mascota. Y yo como propietaria, ¿cómo identifico que la veterinaria donde voy sí están colocando la vacuna de la rabia? La vacuna de la rabia, por ejemplo, en las veterinarias tenemos una particularidad, a diferencia de las que se colocan en campañas masivas. Y eso es una de las cuestiones que también, pues, un punto muy importante que queríamos mencionar, es que nosotros extendemos primero la vacuna o la dosis, viene individual y viene por mascota. 1 y 2, nosotros extendemos, aparte de la cartilla donde va una firma y un sello del médico veterinario que se le coloca, se le extiende lo que es una plaquita, así como donde llevan el nombre, el número de teléfono, se le da una por cada aplicación de vacuna de la rabia que tenga. Año con año, las empresas farmacéuticas que nos proporcionan a nosotros la vacunita tienen cambio de color y cambio de forma de las plaquitas. Entonces, eso también a nosotros como veterinarios... No todos los años va a ser el mismo color. No es el mismo color, exactamente. Entonces, eso nos sirve a nosotros como médicos veterinarios saber qué vacuna, si se le colocó con años anteriores o si se le ha colocado precisamente la del año. Entonces, le menciono eso porque en las campañas de vacunación no ocurre eso, sino de que hacen una campaña masiva, vacunan a diestra y siniestra, pero no entregan nada que corrobore que sí usted lo vacunó ese año, a no ser que sea un certificado. Pero vale la pena mencionar, en esas campañas normalmente no hay médicos veterinarios asistiendo. Entonces, para nosotros no es que no pesen o no cuenten, pero sí muchas veces nos ha pasado que los controles de frío que debe de tener esas vacunas no los llevan. Entonces, para usted, para mayor seguridad, para su conciencia y por salud de sus mascotas, siempre deberían de ser colocadas en centros de salud legalmente establecidos, que sean médicos veterinarios quienes le coloquen las vacunitas, para que usted esté tranquila. Porque nos ocurre también que de repente mire, lo vacunaron y después de la vacuna se enfermó. Pero ¿qué es lo que pasa? No lo asistieron en una clínica veterinaria, no le preguntaron si estaba cursando una enfermedad o alguna cuestión. ¿Y qué es lo que pasa? Las vacunas bajan defensas y las otras enfermedades que venían asociadas nos desarrollan otro tipo de cuestión y le echamos la culpa a la vacuna. Muchísimas gracias, doctora. Yo creo que este es un tema tan importante que siempre hay que hacer concientización, ¿verdad? De cuidar a nuestras mascotitas. Yo sé que a veces es difícil, pero cuando nosotros las tenemos sabemos que ya desde sí tenemos una responsabilidad a lo largo de los años. Así que muchas gracias por venirnos también a quitarnos esos mitos y bueno, y también a que nosotros nos cercioremos de que se le estamos poniendo en un lugar donde sí va a funcionar. Exactamente. Muchísimas gracias. Un gusto. Gracias, doctora. En pantalla aparecen los contactos también y bueno, si quiere vacunar a su perro, ya lo escuchó, es necesario y con muchísimo gusto en la veterinaria Pelitos, ahí los pueden atender. Gracias, doctora. Un gusto. Vamos a continuar con más de Hola.